Bienvenidos una vez más a este tiempo, a esta serie titulada Venciendo Gigantes o Derribando Gigantes. Hemos hablado ya de algunos gigantes que todo hijo de Dios debe aprender a identificar en su vida, y el hecho de identificarlos es para saber cómo contrarrestarlos. No solo reconocerlos, pero también saber derribarlos. El día de hoy queremos hablar sobre un gigante, y es un gigante al que le hemos llamado el gigante de las anomalías espirituales. El gigante de las anomalías espirituales. Hay un gigante en la palabra de Dios que aparece en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 20 y en Primera de Crónicas capítulo 20 versículos del 6 al 7. Y es un gigante que no se identifica con nombre. A diferencia de los otros gigantes que hemos observado, en su mayoría se mencionan con nombre propio. Llámese Isbi-Benob, llámese Goliat o Goliat Geteo, o cualquiera de estos gigantes, como lo fue Saf, como lo fue Sipai, como lo fue Labni. Pero en esta ocasión encontramos a uno que se identifica en la Biblia más que por su nombre propio, por unas anomalías agregadas. Ser gigante, en el sentido superlativo del cual habla la Biblia, de hombres de un nivel de altura impresionante que podría fácilmente causar terror, eran aterradores realmente. Solamente eso ya era considerado una anomalía, pero aquí encontramos un gigante que según la Biblia tenía 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies, en total 24 dedos. A este entonces le hemos identificado en esta enseñanza el gigante de las anomalías espirituales. Quiero leer el versículo de 2 de Samuel 21:20 que dice: Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura. Note eso, hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Note eso, 24 dedos, 12 en las manos, 12 en los pies. Es decir, 6 dedos en cada mano y en cada pie. Un total de 24 dedos. Ahora, note esto. En Primera de Crónicas, capítulo 20, versículos del 6 al 7, encontramos algo más al respecto, donde dice: Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Note lo siguiente: aparte de hablar de su anomalía, de su rareza, también la Biblia dice: este hombre injurió, esto es, insultó a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Leo el mismo versículo de Primera de Crónicas 26 al 7 en la Nueva Biblia Viva, donde la Biblia dice: en otra guerra ocurrida en Gat, un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, cuyo padre también fue gigante, es decir, venía de raza de gigantes, los Rafaín, desafió e insultó a Israel. Note eso, desafió e insultó a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Sima y sobrino de David. Ok. Si usted escuchó esta lectura poderosa, encontramos algo interesante, y es que se describe una victoria de uno de los valientes de David, que a su vez era sobrino de David. Pero note lo siguiente: este gigante, además de ser extraordinariamente enorme, también tenía particularidades anómalas, y además de ello, la forma como este gigante comenzó
su ataque fue profiriendo maldición, insultando, injuriando al pueblo de Israel. Esta es la manera como Dios ha mostrado en mi corazón hablar en esta ocasión sobre este gigante, al cual le hemos llamado el gigante de las anomalías espirituales. ¿Qué tipifican este tipo de gigantes que por el solo hecho de ser gigantes ya eran anómalos, pero este en particular tenía unas anormalidades y entre ellas vemos que tenía 24 dedos? Tipifican aquellos ataques contra nuestra vida espiritual que vienen en forma de anomalías, en forma de rarezas, en forma de situaciones extrañas que son provocadas por enemigos espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que son aquellos ataques, recuerde, como cristianos estamos viviendo en guerra espiritual. La guerra espiritual es algo absolutamente real. Efesios capítulo 6 describe claramente que nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra lucha, nuestro combate no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de guerra espiritual. Pero también dice la Biblia que las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, literalmente no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y en muchas ocasiones se manifestarán en nuestra vida cristiana una serie de ataques que vienen y que literalmente atentan contra nuestra vida, no solamente espiritual, emocional, sino también aún nuestra vida física. Son ataques provocados, vienen como resultado de maldiciones proferidas. Es tan terrible de lo que estamos hablando que algunos de estos enemigos espirituales de la obra de Dios, de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, incluso llegan a usar lo que se llama la brujería, el ocultismo, para proferir contra nosotros como iglesia y maldecir u opacar la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. No es algo oculto, no es algo desconocido saber que el Hijo de Dios batalla constantemente contra entes que son invisibles pero son reales. Pero además de ello, estos entes espirituales usan a seres humanos que a través de sus bocas, a través de ellos, profieren palabras de injuria, de maldición y en la mayoría de casos utilizan a estos entes, a estos mediums, a estos personajes que trabajan en el área del ocultismo. No es oculto saber que aún en el campo de las tinieblas se ayuna y se hace ayunos para maldecir los hogares, las familias, los liderazgos, los ministerios, la iglesia, los matrimonios. Pero como iglesia del Señor, también debemos tener en cuenta algo. Estas anomalías, estas rarezas muchas veces se van a manifestar, pero la única manera de que estos juicios o estas maldiciones o estos conjuros o estos insultos, estas cosas que son proferidas contra nosotros, que vienen con el propósito de maldecir, con el propósito de opacar la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. La única manera de que estas maldiciones causen el efecto de desalentar, de estancar, de confundir e incluso de matar, la única forma es que este gigante pueda encontrarse con un hombre o con una mujer de Dios que haya bajado la guardia. Y no solo eso, sino que esté descubierto, que esté desprotegido, que no esté bajo la cobertura de la sangre de Cristo, que no esté bajo la cobertura del poder de la presencia de Dios. La única manera de que este gigante pueda causar efectos es cuando estamos descubiertos y lo que es peor, cuando estamos desarmados espiritualmente.
La Biblia, reitero, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y note algo, como hijos de Dios debemos tener en cuenta lo que el pasaje que acabamos de leer dice. El versículo dice que ese gigante anómalo, ese ser con 24 dedos, ese ser espantoso, temible, fue vencido por un hombre llamado Jonatán. El nombre Jonatán significa don de Dios. Y esto es algo muy importante, queridos jóvenes, queridas jovencitas, queridos líderes y ministros y todo aquel que se acerque a este material. Es importante saber que Dios nos ha dotado de dones espirituales. Él nos ha dado, Él da dádivas, dones perfectos a los que son suyos y nos manda a enfrentarnos en esta guerra espiritual, pero no solos. Él nos acompaña, Él es el poderoso gigante que va a nuestro lado, pero al mismo tiempo Él nos dota de dones espirituales, de ministerios, de domas, de ministerios específicos que hacen que la promesa de Dios que dice en Isaías 54:17, la Biblia dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y luego dice: y condenarás toda lengua que se levante. Note eso. El gigante anómalo aquel profería, insultaba. Su manera de ataque era por medio de lo que salía de su boca. Y note esto, él quiso intimidar hasta que se apareció uno cuyo nombre, Jonatán, significa don de Dios. Los dones que Dios nos ha dado son precisamente para contrarrestar toda lengua de maldición que se levante. El texto sagrado de Isaías 54:17 dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aquí hay una clave. Necesitamos vivir como siervos del Señor, sujetos a Él para estar bajo su cobertura. Dios no solamente nos da cobertura, como lo dijimos, sino que también nos da armamento. No solamente nos da protección, sino que nos da dotación espiritual para poder vencer. Ahora, para que esta promesa se haga realidad de que ninguna arma forjada, ninguna brujería, ninguna hechicería, ninguna maldición, ningún conjuro, ningún ayuno satánico que se haga contra tu familia, contra tu liderazgo, contra la iglesia, nada de eso pueda causar efecto, se requiere vivir como siervos de Dios bajo su cobertura, pero también estando bien dotados y preparados y saber hacer uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Ahora, no hay duda de que Dios cumple esta promesa, porque cuando se vive bajo la cobertura de la sangre, bajo la obediencia, una vida de pureza, una vida de santidad, no hay endija, no hay hendidura por donde pueda ingresar el ataque del enemigo. Y para que esto se haga realidad, para que no haya maldición que pueda causar efecto alguno en el Hijo de Dios, esto requiere de que ese hijo de Dios, de que ese guerrero espiritual se mantenga o permanezca bajo la cobertura, bajo la investidura del Altísimo Dios. El secreto de nuestro éxito, el secreto de nuestra victoria está en mantenernos bajo la sombra del Omnipotente. Lo que habla es de sujeción, de obediencia. Cuando la maldición viene, cuando es proferida la hechicería, el conjuro, no puede causar efecto mientras se encuentre con un verdadero y una verdadera hija de Dios que se mantiene en obediencia al Todopoderoso. Concluyo diciendo que no importa cuán extrañas sean las gigantes y extrañas situaciones que se atraviesen para detener la obra del Señor. Lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tu liderazgo, en tu ministerio, en tu familia. Siempre se levantarán anomalías de todo tipo, siempre se levantarán maldiciones
que querrán detener la obra de Dios en ti, pero la Biblia dice claramente que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia que se mantiene bajo ese fundamento y firme en esa roca. El reino de Dios siempre prevalecerá. El poder de Dios va por encima de cualquier otro poder. Él es el más alto que está sobre todos. Así que, queridos jóvenes, no importa si se levantan maldiciones en juicio y profieren juicio y maldición y ruina y muerte. No importa si esto viene del ocultismo, de la hechicería. Hay unas armas más poderosas en Dios que Él ha puesto en nosotros. Hay dones espirituales que tú y yo debemos aprender a usar, pero la manera principal es mantenernos conectados a la fuente, y esa fuente es Cristo Jesús, el Señor de gloria. Dios les bendiga ricamente.